Las promesas de Dios son baluarte para nuestra fe. Son muchos los creyentes que en tiempos de dificultad buscan refugio, consuelo, apoyo en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios nos aportan esperanza, confianza, seguridad y paz. En estos momentos en los que nos estamos disponiendo a iniciar un año nuevo, y más teniendo en cuenta de los 2 últimos años que nos han precedido, con las consecuencias de la pandemia y que aún sigue estando allí tan presente, no son pocos los creyentes que echan una mirada a las promesas de Dios con la esperanza de encontrar seguridad y paz. Y esos creyentes, los que hacen tal cosa, les digo que hacen bien, que hacen muy bien, porque como he dicho en mi frase introductoria al sermón, las promesas de Dios son baluarte para nuestra fe. Las promesas divinas tienen la virtud de darnos a conocer aquello que constituye la buena voluntad de Dios para con sus hijos. Las promesas divinas tienen la virtud de ser el testimonio del mismo corazón de Dios. Las promesas de Dios nos hablan de lo que hay en la mente y en el corazón de Dios en cuanto a todos nosotros. Nos hablan de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es por ello que promesas de Dios son capaces de transformar nuestro hombre y mujer interior y son capaces de aportar esperanza, seguridad y de sanar nuestras heridas. No me digáis que promesas como las que encontramos en Jeremías no aportan esa sanidad y esa seguridad. Dice el Señor en Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros ¿qué? Un futuro y una esperanza. Queridos, en la predicación de hoy quisiera que nos fijáramos no tanto en el contenido de las promesas, sino en el carácter del que promete. Porque si las promesas son un poderoso apoyo para nuestra fe, lo son porque provienen de quien provienen. Si no vinieran de Dios, no tendrían ningún tipo de efectividad en nuestras vidas. Si las promesas las proclamara un servidor en mi propio nombre, tendrían muy, pero muy poco valor. Y no comentaros si esas promesas vienen de parte de nuestros políticos. Tienen el valor que tienen, ¿no? Pero las promesas de Dios son diferentes, porque Dios es diferente, porque el carácter de Dios es diferente. Gracias a que el carácter de Dios es diferente, es que podemos leer en la Escritura algo que ya nos ha recordado nuestra hermana esta mañana, en 2 Corintios 19. Porque en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, no hay sí y no, sino hay sí en Él, porque todas las cosas en Él son sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dado que las promesas de Dios son diferentes porque Dios es diferente, dado que el carácter de Dios es diferente, es que hoy he querido hablar con vosotros, compartir con vosotros acerca del carácter del que promete, del carácter de Dios. Hablar del carácter de Dios me podría llevar varios sermones. En este mensaje yo quisiera centrarme en 2 facetas del carácter de Dios que afectan directamente al tema de las promesas, que es el que hoy nos ocupa. Estas 2 facetas del carácter de Dios recorren y vehiculan toda la palabra de Dios, pero
se encuentran magníficamente registradas en la descripción que el mismo Señor Jesús hace de sí mismo cuando escribe allí en el libro de Apocalipsis, escribe a la iglesia de Laodicea. Y allí en el capítulo 3 y en el versículo 14 dice el Señor Jesús, y escribe al ángel de los laodicenses: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Según esta descripción, son dos las características esenciales del carácter de Dios, que es veraz y que es fiel. Y gracias a ello es el amén. Esto es, que lo que Él dice y afirma va a misa. Esto es, que va a cumplir de forma irremediable aquello que ha prometido, porque Él es fiel y es verdadero. Todos sabemos que cuando nosotros decimos amén al final de una oración, lo que estamos haciendo es expresar nuestro deseo de que así sea. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, así es nuestro carácter. No tenemos la capacidad de hacer que las cosas se cumplan. Pero como el carácter de Dios es diferente, es por ello que cuando Él dice amén, no expresa un deseo, sino que expresa su voluntad. Y esta siempre, pero siempre, se cumple. Porque todas las promesas de Dios son sí y en Él amén por medio de nosotros, para gloria de Dios. En cuanto al carácter veraz de Dios, la palabra de Dios afirma que Él solo actúa y habla dentro de la esfera de la verdad. La falsedad es contraria a su naturaleza. En cuanto al carácter fiel de Dios, la palabra afirma que esa faceta de su naturaleza nos da las garantías de que Él siempre, pero siempre, cumple con lo que dice. Como hemos leído en Josué antes, nunca ha defraudado su palabra. Quisiera enfocar estos dos aspectos del carácter de Dios desde una doble faceta. Esto es, teniendo en cuenta las dos caras de una misma moneda. Todos sabéis que para que una moneda sea legal, de curso legal, debe tener la cara y la cruz. Y estas no pueden ser iguales, pero sí deben estar interrelacionadas. Nosotros, al hablar de las facetas de Dios, del carácter de Dios, hablaremos de las dos caras de una misma moneda. Por un lado, tenemos la cara de la primera moneda, que nos habla de que es un Dios veraz, y la cruz de un Dios que no puede mentir. Y después tenemos la segunda moneda, y la cara nos muestra que Dios es fiel, y la cruz que no puede negarse a sí mismo. Esta doble faceta de lo que Dios es y de lo que Dios hace, o curiosamente de lo que Dios no puede hacer, es lo que afecta directamente al tema de las promesas de Dios. Dado que Dios es veraz, todo lo que promete, todo es cierto. Y por cuanto Dios no puede mentir, ninguna de sus promesas, por más espectaculares que puedan parecernos, ninguna de ellas son mentira. Por otra parte, dado que Dios es fiel, esto quiere decir que Dios va a llevar a cabo de forma irremediable, incuestionable, todo aquello que ha dicho. Y dado que Él no puede negarse a sí mismo, no se puede echar atrás, cumplirá con la palabra dada. Consideremos pues estas dos características del carácter de Dios. Empecemos por la veracidad de Dios. El que promete es
veraz. Dios no es que tenga la verdad. Él es la verdad absoluta. Este mundo, nuestro mundo, está lleno de relativos. Pero en este mundo, a pesar de que el mundo no lo quiera, sigue existiendo una verdad absoluta. Y sigue existiendo porque Dios existe, porque Dios es real y Dios es verdad. La veracidad de Dios es el fundamento de nuestras creencias y es la base de toda nuestra seguridad cristiana. El Evangelio de Juan, en el versículo 33 del capítulo 3, dice: el que ha recibido el testimonio de Dios ha certificado de que Dios es veraz. Y Pablo en Romanos, en el capítulo 3 y versículo 4, nos dice: se ha hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras cuando vengas y fueras juzgado. Y el escritor de Hebreos, en el capítulo 6, nos dice: porque por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tenemos un fortísimo consuelo para asirnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros. Este atributo, esta característica de Dios, esta parte del carácter de Dios es esencial para que nosotros podamos depositar nuestra confianza y también el fundamento de nuestra seguridad. El salmista David dice: los juicios del Señor son todos ciertos, todos verdaderos. Dios solo actúa y habla dentro de la esfera de la verdad. Su conocimiento de todas las cosas es total y perfecto, y nunca, pero nunca se equivoca. Su carácter, además justo y santo, hace que Él no pueda mentir o distorsionar la verdad. La mala interpretación y la falsedad son imposibles para Dios. Ese es el carácter de nuestro Dios, y ahí debe estar depositada nuestra fe y nuestra esperanza. Pero como digo, Dios no solo es verdad o veraz, sino que visto desde la otra cara de la moneda, Dios es que no puede mentir. Hebreos 6:18, hemos leído hace un momento, dice que es imposible que Dios mienta. Y Pablo, en Tito, capítulo 1 y versículo 2, nos enseña literalmente que Dios, dice, Dios no miente. Y esta verdad no solo la encontramos en el Nuevo Testamento, sino que ya está recogida en el Antiguo Testamento. Y allí en Números, Moisés dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Consideremos ahora la segunda moneda, la segunda faceta del carácter de Dios. El que promete es fiel, es digno de confianza. El concepto fidelidad es definido por el diccionario como lealtad. Lealtad en el cumplimiento de los compromisos que alguien ha adquirido. La palabra fiel proviene del hebreo hamán y de la palabra griega pistos. Y ambas palabras comunican la idea de certeza y estabilidad. Cuando la palabra fiel se emplea en relación a Dios y a su pueblo, significa que Dios es digno de absoluta confianza y que su pueblo puede
depender y descansar en Él sin ningún tipo de duda o de reserva. Es importante entender que Dios es fiel no porque cumple el deseo de su pueblo, sino porque cumple todo lo que Él habla, todo lo que Él dice, todo lo que Él promete. La fidelidad de Dios se revela a través de toda la Escritura. Nunca ha habido un caso en toda la historia de la humanidad cuando Dios no haya sido absolutamente fiel a cada una de las palabras que Él ha dado. Y por eso es que nos encontramos con esos versículos con los que inicié el culto en Josué capítulo 21. Dice, no faltó a ni una de las palabras buenas y de las promesas que el Señor os ha hecho a la casa de Israel. Todas se han cumplido. Pero si hay un texto en el Nuevo Testamento en el que podemos ver de forma clara esas dos caras de la moneda de las que os hablo, es 2 de Timoteo 3, o 2:13, perdón, cuando dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. En este texto, fidelidad e infidelidad se hallan contrastadas. A pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. La infidelidad es uno de los pecados más destacados de cada uno de nosotros, incluso de toda nuestra sociedad. Si nos fijamos en el mundo de los negocios o de la política, salvo en muy raras excepciones, vemos que al final nadie se siente ligado por la palabra dada. Todos lo incumplen. Si pasamos a la esfera de lo social y nos detenemos a considerar la institución, por ejemplo, del matrimonio, observamos como la infidelidad conyugal es algo que lamentablemente en nuestros días se ha normalizado, tanto que lo excepcional en nuestros días es ser fiel al cónyuge. Aquello de antaño que se entendía que los lazos sagrados del matrimonio en que los cónyuges se prometían fidelidad mutua hasta que la muerte les separaran, ahora se rompen con una facilidad pasmosa y espantosa. Y si nos trasladamos al marco personal, todos somos conscientes de que hemos formulado 1,000 promesas a Dios y que hay infinidad de ellas que no hemos cumplido, como por ejemplo hacer el devocional o servir a la iglesia con fidelidad. Van pasando los días y las promesas ahí esperan para ser cumplidas. ¿Cuántas veces hemos sido infieles al Señor? Pero cuán gratificantes son esas palabras de este versículo cuando nos dicen que Él es fiel y que permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad. ¿Por qué? Porque es que no puede negarse a sí mismo. No puede ir en contra de su naturaleza fiel y veraz. Deuteronomio 7 nos dice, reconoced, pues, que el Señor vuestro Dios es Dios verdadero, que cumple fielmente su pacto, generación tras generación, con los que le aman, y cumple sus mandamientos, pero trae maldición a aquellos que se olvidan de obedecerle. La fidelidad de Dios es una cualidad esencial del carácter de Dios, ya que sin ella Dios no sería Dios. Y esta característica de fidelidad está íntimamente unida a la de la verdad, por eso son
partes de una misma moneda. Para que Dios sea fiel, tiene que ser veraz. Y si Dios no es fiel, es inveraz. Y si es inveraz, miente. Y la Escritura dice que ni puede mentir, ni puede negarse a sí mismo. Es tal la profundidad de estas cuestiones que abruma para una mente finita como la nuestra. Pero nuestro Dios es así. Y Él se ha comprometido a cumplir cada una de sus promesas. Por más que a veces tarde en ello. No ha dicho el cuándo, sino ha dicho el qué. Y cada una de sus profecías, cada uno de los pactos establecidos, cada una de aquellas palabras que Él nos ha dado, se van a cumplir de forma irremisible. Dice el profeta Jeremías, ante tal verdad, ante esa verdad que, como os digo, abruma, el amor del Señor no tiene fin, no se ha agotado sus bondades, cada mañana es nueva su fidelidad, grande es su fidelidad. Lamentaciones 3, 22 y 23. Si en el punto anterior en el que os hablaba de la veracidad de Dios, el autor de Hebreos tenía algo importante que decirnos sobre la veracidad del Señor, también es el autor de Hebreos el que en este punto revelante de la fidelidad tiene algo que decirnos. Y allí en Hebreos 10, 23 nos pide que nos mantengamos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes. Una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad bíblica y otra muy diferente es actuar en consecuencia con ella. Porque hay épocas en nuestras vidas en que las promesas de Dios se nos hacen difíciles de asumir, difíciles de aceptar. Hay momentos que las circunstancias son tan adversas, son tan diferentes a las que habíamos programado o planeado, que nuestra fe es probada y la duda amenaza con apoderarse de nuestra mente y de nuestro corazón, de manera que se nos hace difícil descansar y confiar en Dios. Los planes que acariciábamos se nos frustran. Alguna persona en la que confiábamos nos defrauda, nos falla. Una enfermedad crónica nos es diagnosticada. La dichosa crisis se ceba con nosotros. La economía del hogar no va bien. La situación familiar no es la que yo quería y deseaba. Estas y muchas y otras circunstancias hacen que en ocasiones nuestra confianza, nuestra seguridad se vea que se mueve, que se tambalea, que no es firme. Intentamos ser fieles a Dios, pero en ocasiones no lo conseguimos. La nube de la duda se cierne sobre nosotros y en ese momento se nos hace complejo, duro, armonizar los reveses de la vida con las promesas de Dios. Y hemos de reconocer que somos así, que somos débiles, que por naturaleza somos infieles. Queridos, cuando seamos tentados a dudar de la fidelidad del Señor y de la veracidad del Señor, recordemos que Él es diferente a nosotros, que no se
se nos parece, pero para nada, es totalmente diferente. Y echemos mano a ese versículo que os acabo de compartir en Hebreos 10. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, sin vacilar, con un solo motivo, porque fiel es el que prometió. De esto es lo que quiero hablaros ahora. Si las promesas de Dios son en el sí y en el amén, y el carácter de Dios es el que es fiel y es verdadero, que no puede mentir, que no puede negarse a sí mismo, ¿qué efecto debe producir en nosotros el carácter del que promete? ¿Cómo debe afectar a nuestra vida? Mirad, para responder a esta pregunta, permitirme una pequeña ilustración. Y así distendemos el ambiente. Leí en una ocasión que un pueblo rural en los Estados Unidos, una población pequeña, pero una población en la que se confesaban todos y cada uno de ellos creyentes evangélicos. Me vino a la imagen la Casa de la Pradera, aquellos que la habéis visto cuando leía esta ilustración. Pues un pueblo así, ante la situación límite en la que estaban viviendo las familias del pueblo, fueron a hablar con su pastor. Estaban viviendo un tiempo de sequía, un tiempo de falta de lluvias y se estaba perdiendo pues todas las cosechas y la ruina se hacía inminente y el hambre se veía ahí a la puerta de la esquina, y fueron a hablar con el pastor. Le dijeron: pastor, si Dios es tan poderoso, pidámosle que envíe lluvia necesaria para revertir esta angustiosa situación en la que estamos viviendo. El pastor dijo: está bien, muy bien, convoquemos cultos de oración especiales todos y cada uno de los días de la semana. Pero hay una condición que es indispensable. Díganos cuál es, que la cumpliremos. El pastor dijo: hay que comprometerse a pedir, como dice en Santiago 1, sin dudar, con fe, sin dudar absolutamente nada. Dijo todos al unísono: así lo haremos, nos comprometeremos, vendremos cada día a orar y con fe, sin dudar nada. Los creyentes y los campesinos pues comenzaron a ir cada día a los cultos. Fueron pasando las semanas y la lluvia no llegaba. Y un día pues fueron allí a plantarse con el pastor después de un culto y le dijeron: pastor, usted nos dijo que si oráramos con fe a Dios, Él enviaría lluvia. Él iba a responder a nuestras peticiones. Y ya llevamos varias semanas y aquí ni una gota. El pastor les dijo: queridos, ¿estáis seguros de que habéis orado con fe? ¿Sin dudar nada? Por supuesto que sí, respondieron todos. ¿Seguro? Entonces el pastor le dijo: ¿y si habéis orado con fe y sin dudar nada, por qué no habéis venido todos estos días con vuestro paraguas? ¿Qué efecto debe producir en nosotros que el carácter de Dios sea el que es? Que el carácter de Dios sea el que fiel y verdadero. Fe. Fe. Las promesas de Dios deben ir acompañadas de nuestra fe, debido precisamente al carácter del que promete. Os acabo de contar esta curiosa ilustración sobre una de las muchas promesas que hay en la oración,
en la palabra de Dios acerca de la oración. Y Dios promete responder a nuestras oraciones que estén acompañadas de fe. Según el pastor de la Ilustración, que conocía bien a su congregación, evidenciaba que sus feligreses no habían orado con esa fe auténtica de la que habla Santiago, porque ni una vez habían venido con el paraguas en su mano para cuando salieran del culto protegerse de la lluvia. ¿Qué efecto debe producir en nosotros que el carácter de Dios sea el que es? Fe, queridos. Confianza plena en Dios. Seguridad. Las promesas de Dios deben ir acompañadas de nuestra fe. El propósito final de hablaros hoy una vez más de un tema tan conocido y tan sabido por todo creyente como que Dios es veraz, que Dios es fiel y que por ello cumple con todas y cada una de las promesas que Él da es el siguiente: que la comprensión de la veracidad y de la fidelidad de Dios nos liberen de toda ansiedad, angustia, y que nuestra confianza se afirme aún más en Él. Mi ruego por mí mismo y por cada uno de vosotros es que delante de lo que nos depara el 2022, que no lo sabemos y cada vez tenemos más certeza de que no sabemos nada y que no controlamos nada, que delante de todo ello y de lo que estamos viviendo, como nos dice Primera de Pedro 5:7, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que tener cuidado de todos y cada uno de nosotros. Las promesas de Dios tienen que ir acompañadas de fe. Y la fe se hace evidente mediante la confianza y la espera en lo que no se ve. La fe, en segundo lugar, se evidencia en la paciencia, en saber esperar y perseverar pacientemente en el Señor. En tercer lugar, se evidencia con ser coherente con todo lo anterior y tener una vida caracterizada por obras, por el servicio, por la actividad y no por la inactividad o la pasividad. Santiago enseña en su epístola que la fe sin obras está muerta. Yo entiendo que la palabra de Dios, en cuanto al tema de la promesa, enseña que la fe debe ir escoltada de la confianza en el cumplimiento seguro de la palabra dada por Dios. Que la fe debe ir acompañada de la esperanza junto con la paciencia de esperar el tiempo que sea necesario hasta que ello se cumpla. Y que la fe debe estar presidida por el amor, por las obras de amor, por las obras de agradecimiento, por todas y cada una de esas promesas que sabemos que son fieles y que se cumplirán. Sin la confianza, sin la esperanza, sin la paciencia y sin el amor, de poco sirve esa fe de la que habla Santiago. ¿Podrá esa fe salvarle? Pregunta Santiago, y la respuesta es no. Esa fe no, la que no va acompañada de confianza, seguridad y paciencia. Por ello, si pides por lluvia, trae el paraguas. Si no va acompañada del paraguas, esa fe no va acompañada
de la que te podrá librar y traer seguridad y confianza. Ruego al Señor que la certeza de las promesas de Dios, que son en Él sí y en Él amén, y la certeza del carácter de Dios, que el que promete es fiel y que es verdadero, haga que no solo el 2022 lo afrontemos con esperanza y seguridad en el Señor, sino cada día que tenemos por delante, vivamos en la dinámica de estar echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Mirad, queridos, yo no soy, como he dicho muchas veces, ni profeta ni hijo de profeta, pero me atrevo a afirmar que a lo largo del 2022 seguro que experimentaremos la bondad de Dios y la fidelidad de Dios a lo largo de todo el año. Pero también sé que vendrán días en que la ansiedad querrá apoderarse de nosotros, que las circunstancias que nos rodean pondrán a prueba nuestra fe. Ruego que en esos momentos la gracia de Dios nos dé fuerzas para depositar fe en el carácter del que promete y echar toda nuestra inseguridad, toda nuestra duda, toda nuestra ansiedad sobre Él, al tener certeza de que como Él no miente, de que como Él no se niega a sí mismo, va a cumplir y va a ser fiel y nos va a proteger, sea lo que ocurra. He titulado este mensaje Las promesas de Dios y el carácter del que promete. Y a lo largo del mensaje ya os he preguntado un par de veces cuál es el efecto que debe producir en nosotros saber cuál es el carácter del que Él promete. Y no hay otra respuesta que la fe, que la confianza. Bendito el hombre que en Él depositó su confianza, porque será como árbol plantado junto a ríos que da fruto y que su hoja no cae. Son muchos los que critican la fe cristiana como un salto al vacío, como un salto al desconocido. Afirman que no es razonable creer en Dios y en su palabra, que solo se puede creer en lo que se ve y en lo que se experimenta. Y que eso de que la Biblia afirma que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve no funciona. La fe en Dios y en el carácter de Dios, queridos, no es un salto al vacío. No es un salto a lo desconocido. Es saltar a lo seguro. Es ir a lo cierto. Aquellos que conocemos personalmente a Dios, sabemos que no hay nada más sensato, más inteligente que depositar toda nuestra confianza y seguridad en Dios, porque sabemos y lo hemos experimentado en más de una ocasión, que Él es veraz, que Él no miente, que Él es fiel, que Él no se niega a sí mismo y por tanto cumple todo lo que ha dicho. Y por tanto, me atrevo a afirmar que lo más inteligente, lo más razonable que un creyente puede hacer en base a las promesas de Dios es creérselas a pie juntillas, es creérselas sin dudar, sin tener ningún tipo de reservas. Eso es lo más inteligente, lo más sabio que podemos hacer. Que Dios, el Espíritu Santo, nos ayude a confiar y a depositar su fe en Él y a perseverar, esto es, a ser pacientes y actuar en consecuencia, es decir, llevar a cabo obras. Trae el paraguas si es que vas a pedirle a Dios que llueva. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.